Hola, buenas noches a todos. Saludos chicos, bienvenidos a esta entrevista paranormal con un tremendo invitado de lujo. Vamos a conectarnos con Alberto Urquiza. Un segundo. Está la invitación, Alberto, para que la aceptes. Y comenzamos con la entrevista. Nuestro capítulo número 13 de las entrevistas paranormales. Muy buenas noches. Saludos a la gente. Ya viene nuestro gran invitado del día de hoy. Vamos a hablar de los grandes misterios de todos los tiempos. Ahí estamos. Hola Seba, ¿cómo estáis? Hola, buenas noches. ¿Viene usted? ¿Cómo está? Bien, ¿Cómo bien anda todo? compadre. Preparado, bien, tranquilo. Han sido días complicados de repente, pero echándole para adelante. Excelente. Como les decía a los chicos, volvemos con la entrevista que la tenía un poco en pausa. Así que volvemos con un tremendo invitado. Así que me gustaría que un poco nos contara cómo fueron tus comienzos o por qué fue tu interés por meterte en todo este mundo del misterio, digamos. ¿Cómo fue que te metiste en esto? Para que la gente te conozca un poco más. Lo que pasa es que la vida de repente a algunas personas las hace entrar en el tema del misterio a edad avanzada. Hay otros que no. Hay otros que les pasan cosas extrañas, conviven con fantasmas, conviven con experiencias paranormales, les tocan avistamientos ovnis que son impactantes, impresionantes. Y eso a veces pasa a corta edad, por lo cual es muy variable. En el caso mío, a corta edad, compadre. Yo viví en una casa embrujada, viví en una casa con fantasmas, donde tuvimos experiencias, mis padres, mi madre, mis abuelos, amistades, las mascotas, impresionante, por lo cual te estoy diciendo 5, 4, 5, 6, 7 años de edad, 10 años de edad, era impresionante la convivencia con fenómenos paranormales y además encuentros con ovnis. Más encima mi padre era jefe de combustible en Chile, en Cerrillo y Pudahuel, y mi mamá era jefa de comunicaciones de Braniff International, línea aérea internacional, por lo cual pasaba metido en los aeropuertos y viajando. Y esos Sí. viajes me llevaban también a tener muchas experiencias con fenómenos extraños. Pero tal vez el que más marca mi vida es aquel en el año 1967, en febrero de 1967 en el Quisco, donde tuve un encuentro muy cercano con un objeto volador no identificado. No era una lucecita en el cielo, o sea, que se ven como la que están viendo ahora en este minuto, porque en este momento hay un avistamiento acá en Santiago, que están viendo unas luces extrañas ahí arriba. Pero independiente de eso, esta luz estaba a menos de 30 metros de donde estábamos nosotros. Yo tenía 6 años y fracción y estaba con dos amigas, con Loli Reed y con María Paz, niño de CPA. Y los tres nos encontramos con un fenómeno impactante delante nuestro a las 23 horas. Solos, tres niños, envueltos en un bosque, en una luz gigantesca que pasó frente a nosotros más lento que andar caminando a pie. Más lento. Era casi el paso de una tortuga. Y Sí. esto pasó frente a nosotros, entre medio de las ¿Cuánto copas de los árboles, duró el fenómeno? realmente unos 10, 15 minutos. Ah, mucho, harto, Para mí una bastante. eternidad no se terminaba nunca, viejo. Sí. Imagínate un ovni que tiene el tamaño de un eucalipto, Oh, puesto encima de las copas de los eucaliptos, pasando a esta velocidad. increíble. O sea, y era como una ampolleta, como una esfera. Era una figura absolutamente iluminada desde adentro. No reflejaba luz, no tenía luces, sino que emanaba una luz de todo su interior. Eh, Increíblemente, cuando ocurrió esto en febrero del año 67, esto salió en la prensa al día subsiguiente, en el diario Mercurio Valparaíso. Y cuando nosotros contamos a nuestros padres, un minuto después, cuando terminó este viaje, esta aparición, este encuentro cercano, cuando pasó, nosotros salimos corriendo
cagados de susto, pero aterrorizados, fascinados por un lado, porque habíamos quedado paralizados por el susto de ver algo tan brillante que iluminaba el lugar como si fuera de día. Lo iluminaba como si fuera de día, claro, como la Alameda del Libertador Bernardo Higgins, que se ve un color anaranjado, es precioso, así se veía. Todo brillante, absolutamente iluminado, se veían las hormigas. Con eso digo todo, pero nos podíamos mover, pero no lo hacíamos porque estábamos fascinados observando este objeto que pasaba frente a nosotros. Pero tuvieron como una sensación de miedo a raíz de esto. Sí, Susto. sí. A los, A a ver, los desconocidos. hay personas que dicen, no, mira, no, yo no tuve miedo. Mentira, hombre, mentira, perdón, pañales pamper al tiro. No, es una cosa que asusta mucho, pero no aterroriza, porque el terror trae consigo el pánico, y el pánico Claro. te hace correr, o perder el control, y nosotros no perdimos el control. De hecho, nos mirábamos con la Loli y con la María Paz. De hecho, cuando pasó todo esto, cuando terminó, que fueron muchos minutos, cuando pasa y se va alejando entre medio de las copas de los otros árboles que estaban al lado hacia la zona interior, eh, la Loli me da vuelta y me pregunta, ¿vieron lo mismo que yo? O sea, como que ella inocentemente sentía que había visto ella algo, pero no lograba captar en su mente que nosotros también lo habíamos visto. Obviamente nosotros dijimos, sí, sí, todos vimos lo mismo. Y en el momento que decimos eso, salimos corriendo, inmediatamente arrancando de una manera veloz. Yo te diría que todavía se veían los destellos, los rayos de luz entre medio de los árboles, de los troncos de los árboles, las copas de los árboles, de las ramas. Era impresionante. Y cuando le llegamos a decir a los viejos, no nos creyeron que estábamos tonteando y nosotros saltábamos como monos alrededor de ellos. No nos creían, pensaban que estábamos bromeando. Ese es mi acercamiento Ya. a un fenómeno totalmente real. No hay ilusión, no hay interés de fama, no hay interés de nada. O sea, un niño de 6 años, ¿qué te va a estar mintiendo una niñita de 6 años? Otra chicoca de 6, ¿para qué se van a poner de acuerdo 3 niños? Y lo impresionante, que al día subsiguiente, en el Mercurio del Paraíso, salió una noticia que en Roca de Santo Domingo, es decir, al sur de donde nosotros estamos, que en Viña del Mar y en los Andes había habido un avistamiento ovni en la misma noche de nosotros y que lo habían descrito de tal manera. Y lo increíble es que la descripción de tal manera era exactamente lo mismo que habíamos visto nosotros. Eso provocó que al tomar desayuno, cuando estaban leyendo el Mercurio, era una época que la gente leía el diario, no tenía un celular, no había nada, la gente leía el diario durante el desayuno, y salía la noticia y nos llamaron a los tres, que fuéramos con un montón de otras personas que estaban alrededor, y nos pidieron que nosotros relatamos lo que habíamos visto, y todos se quedan mirando y dicen, estos chiquillos vieron un ovni. Esa fue mi primera aproximación al fenómeno ovni. La segunda aproximación, independiente de todo lo que pasó en medio, fue en una conversación en la casa de Luis Riquelme, el año 1997, en donde había mucha gente, Gustavo Rodríguez, Luis Riquelme, Rodrigo Fuenzalía, Cristian Rifo, Roderick Bowen. Bueno, estábamos todos reunidos y en una conversación muy grata. Y cuando salimos de ahí, Roderick Bowen, nos quedamos conversando en la calle, estoy hablando de Avenida Santa María con Avenida La Florida, durante mucho rato, una hora tal vez nos quedamos conversando. Y él me dijo, Alberto, te invito para que participes con nosotros, conmigo y unos amigos en una organización que vamos a crear. Ok, me invitó a su casa y el día 4 de enero, de 1998, fui a la casa de Roderick con su señora y la verdad es que ahí entré en la ufología. Fui parte de un grupo que se llama Equipo Superior de Investigación Ovnilógica, ESIO, y a partir de ahí ya no me sacaron más hasta el día de hoy. Excelente. O sea, a raíz de una experiencia traumática, por así decirlo, te metiste en un mundo del misterio. Sí, lo que pasa es que yo hasta ese entonces, dedicado a eso toda tu vida. es que me había manejado mucho en el área militar, en el área de la ciencia política. Había hecho muchas actividades con respecto a eso, y dentro del área política, una de las especializaciones en los años 80 fue justamente el área militar del armamento. Entonces, una de las cosas que yo pensaba mucho era buscar justamente la posibilidad de explicar qué es lo que yo estaba viendo hace tantos años cuando había sido chico. Y fíjate tú que ahora, a mis 63 años de edad, nunca he podido explicar lo que vi desde el punto de vista militar, tecnológico, aeronáutico. Nunca. No hay nada que se parezca a lo que yo vi en ese caso. Y más encima, fíjate que el año 2003
en una conferencia que estaba haciendo justamente en la Municipalidad del Quisco. Estaba en un colegio y en esa conferencia llegó una persona que llevaba una grabación que habían hecho la noche anterior desde un cerrito que hay donde está la bandera en la Municipalidad del Quisco, y habían grabado hacia el sector donde yo estaba alojado, donde yo vi ese ovni con mis dos amigas, y la grabación era espectacular, viejo, porque mostraba una esfera que iba tomando las copas de los árboles, iba moviéndose y se metía entre medio de los árboles y finalmente desaparecía. Una grabación estupenda que la mostramos en vivo, o sea, la conectamos en la cámara, la mostramos a la gente y la vieron todo y todo, oh, sorprendido, y yo conté toda esta historia. Lo malo de esta historia es que esta gente lamentablemente se llevó la cinta Ah, y nunca más la volvimos a ver. Lamentablemente claro, no hubo la registro. opción de grabarla o algo, no, nada. Pero para mí era muy importante porque en el fondo era una cosa muy parecida, muy brillante, muy bien grabada, donde se veían las copas de los árboles, se veían las luces. Era otra época, o sea, 2003 a 1967, el Quisco era campo viejo, campo, campo, campo. O sea, la casa más cercana estaba como a 3 cuadras de distancia. O sea, había una cuadra con un farol de una luz de mercurio, que era una luz azul, que iluminaba con suerte la parte de abajo de la lámpara y nada más. O sea, estaba todo muy oscuro. Era otra época, ahora se veía mucho más iluminado, la grabación fue muy buena, pero lamentablemente deben de haberla borrado, seguramente grabaron encima sin darse cuenta y nunca más pudimos encontrar la grabación. Mira qué lástima. Pero bueno, ustedes se llevaron la experiencia y nos pueden relatar esa, ese recuerdo, ¿no? Así que, Es que es bonito porque uno de repente conversa y la gente, a ver, a mí me conocen por los temas políticos. A mí yo creo que el 70% de los programas que he hecho en los últimos 3 años son políticos, 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 directamente políticos. Análisis político, análisis económico, análisis sociales, análisis sociológicos, análisis estructurales de la historia. Entonces, mucha gente me conoce como cientista político, como politólogo. Hay mucha gente que me conoce que por seguir al chupacabra. O sea, el chupacabra, el tío chupacabra. De hecho, hoy una piedra en la esquina de mi casa, bueno, una piedra grande, y le habían puesto a calle el chupi, el chupacabra. Por eso alcanzaban a escribir en la piedra. O hay gente que me conoce por la parte ovni, por los temas que trataba, por ejemplo, en Morandé con compañía, que entre broma y broma estuve durante 14 años en Morandé con compañía y haciendo rating cuando era una época alta, digamos 2003, 2004, 2005, marcaba 50, 52 puntos de rating mis programas y marcaba una diferencia porque era el único que tocaba un tema de esa manera. Estaba después el profesor, el detective, que hacía temas policiales, y estaba yo que hacía los temas de misterio, y lo demás era todo humor, pero era muy rico, era enriquecedor. Además que le agradezco al Kiki Morandé porque creo que ha sido el mejor patrón que he tenido, de verdad, un gallo que realmente se preocupó de toda su gente, apoyó mucho lo que yo hice, me prestó ropa para poder hacerlo, y la verdad es que me siento muy contento de haber estado en Kike 21 tantos años. excelente. Bueno, con esa introducción un poco de a lo que te dedicas, no sé si te parece que partamos con la entrevista que era los grandes misterios de todos los tiempos. Yo sé que Sí, hay cada harto. tema, cada tema era como para un capítulo en específico, pero vamos a Eso tratar está. de, exacto, entonces vamos a tratar de ir acotando o hablar de lo más importante de cada uno. Así que partamos, ya que el tiempo apremia, así que vamos con el primer tema que era, bueno, uno de los grandes temas de todos los tiempos, el Triángulo de las Bermudas. Es increíble el Triángulo de las Bermudas. ¿Por dónde parto? ¿Por el principio o por el final? A ver, Seba, dime, ¿dónde parto? ¿Al principio o al final? Por el principio. Fíjense que la historia del Triángulo de las Bermudas tiene dos relatos que están escritos en donde ustedes los busquen, en YouTube, en Google, en San Google, que todo lo sabe, pero que todo lo sepa no quiere decir, o sea, que todo tenga el conocimiento no quiere decir que sepa claramente qué es lo que pasa, pero hay historias que son muy interesantes. En el caso del Triángulo de las Bermudas, primero que nada, se indica que es un triángulo porque nosotros imaginariamente ponemos entre el mar de los Sargazos, la zona de Florida, en la mitad del Océano Atlántico ponemos unas líneas. Pero la verdad es que el Triángulo de las Bermudas no es un triángulo, es una línea mucho más amplia, es una estructura mucho más amplia, tal vez un óvalo, tal vez un círculo incluso, en un lugar misterioso en la zona del Océano Atlántico Norte, en donde desaparece gran cantidad de submarinos, barcos cargueros, barcos de guerra, Amigo, lanchas, pescadores, aviones, helicópteros, avionetas, aviones con pasajeros. Fíjense que terminada la Segunda Guerra Mundial, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea del Reino Unido,
la Royal Air Force, el almirante Cunningham, que fue el que comandó todas las tropas para hacer la invasión a Italia, toda la parte del Mediterráneo, iba en un avión sobre el Triángulo de las Bermudas, viniendo desde Europa hacia Estados Unidos, y su avión desapareció y nunca más se supo, comandante de las Fuerzas Aéreas de la Royal Air Force en la Segunda Guerra Mundial. Esa es una parte. Pero cuando nos vamos más atrás, el caso específico del Triángulo marca situaciones puntuales muy claras. Cristóbal Colón escribió en su bitácora la aparición de luces que emanaban de las aguas, que flotaban vaiveneándose sobre las aguas y que se elevaban en el cielo para desaparecer en el aire. Es decir, Cristóbal Podríamos Colón, estar hablando de Osmos. 1492, viejo, estaba ya describiendo fenómenos ovni claramente, y está en la bitácora. Yo la verdad que cuesta encontrarlo, pero está escrito y está claramente explicado que las luces estaban ahí, las vieron todos, ¿no? Y esto fue 24 horas antes de que tierra lograran verter. O sea, los marinos ya estaban listos para tirar a Colón a una parrilla, compadre, y comérselo, o tirarlo al mar para que se lo comieran los tiburones, porque ya no querían más guerra con este gallo. El único que estaba seguro para dónde iban era él, y todos los demás no tenían idea. Entonces, el primer avistamiento ovni de nuestra era como historia, en la llegada de los europeos, en este caso específicamente de Cristóbal Colón, es parte con ellos en 1492. De ahí para adelante, viejo, la cantidad de historias y relatos de desapariciones de barcos en 1800, 1870, 1900, 1914, tenemos tal cantidad de historias que es muy extenso, pero se equivoca Google cuando dice que esta historia parte en 1950. No, señor. Google está errado, pero completamente, está mal, porque hay personas que son las que escriben eso, y lamentablemente las personas son simplemente conocedores, no son sabios, no son eruditos, no son personas que tienen un conocimiento sobre un tema. Hay muchos ignorantes que escriben en Google, muchos, y me refiero a los que manipulan Google, los que manejan la información de Google, los que censuran Google, y dicen Ojo, cosas que no son reales. buen punto con eso, muy buen punto. Pero sí es verdad, o sea, ¿para qué vamos a negar un punto? Muchas veces uno dice, oye, voy a buscar todo lo que dice Google, es verdad. No, señor. Google no todo lo que dice es verdad. Tiene grandes equivocaciones históricas, sociológicas, filosóficas, lo que ustedes quieran, grandes errores. O sea, aparecen cosas que son de repente de contingencia y aparecen cambiadas inmediatamente y tú las leíste hace 2 semanas atrás y decía una cosa y después decía otra. Y es falso, no es real. En este caso puntual, ellos dicen que según Google sale que 1950, producto de unos literatos, de unas personas que escriben unos libros, se hace conocido o nace esto. No, eso no es verdad. Ya tenemos historias muy antes, como acabo de decirlo de Cristóbal Colón, que no está en Google, no está contado ahí la historia. Por lo cual hay que tener mucho cuidado. Viejo, no porque esté escrito en un libro es verdad, no porque esté en internet es verdad. Uno tiene que tener la racionalidad, el pensamiento, eso es lo que nos hace distintos a todo el resto de los animales. El ser humano es un animal más de todos los animales que existen, de todas las formas de vida. Tenemos una diferencia, que no todos ocupamos muy seguido. La verdad es que al ser humano le cuesta ocuparlo, es pensar por sí mismo, sacar sus propias conclusiones, buscar antecedentes, cruzar datos para tener una información más fidedigna, más exacta. Y ahí Google se cae y harto. Sí. Uno de los casos que me impacta bastante es el caso del vuelo 19, donde desaparecen 5 avionetas de 5 bombarderos. Bombarderos Avenger. Avengers. Claro. El 9 de diciembre de 1945, a cargo del teniente Taylor, van los aviones TBF Avenger, que son los aviones torpederos, y estaban en una práctica. Había terminado la Segunda Guerra Mundial hace 3 meses, había terminado la Guerra Mundial recién, y estaban en un ensayo. Salieron del aeropuerto de Fort Lauderdale, fueron hacia el Océano Atlántico, dieron una vuelta, y cuando vuelven tienen un problema. Cambió todo, esto quedó documentado por los controladores de tránsito aéreo que estaban comunicados por radio con ellos. Nunca se perdió la señal hasta el final, en donde pasó un tiempo muy largo, más de 1 hora, para que volviera una señal extraña que decía FT, SOS, y eran ellos, el mismo vuelo, justamente Fort Lauderdale era el símbolo FT, y los aviones nunca fueron encontrados. Lo increíble de esto es que aparte de estos bombarderos, estos aviones, se mandó inmediatamente con la primera emergencia, el primer llamado, se mandó un avión Martin Mariner, que es un avión que desciende en el agua, grande, que iba con 19 personas a bordo,
y salió inmediatamente en vuelo según las rutas que tenían ellos marcados. Y el avión también desapareció. Desaparecieron todos, todos. No había combustible en el océano, no habían cojines, no había madera, nada. La verdad es que desaparecieron todos los aviones del vuelo 19 y el avión Martin Mariner que salió a buscarlo. Marca un punto muy importante, porque es el primer hecho fuerte, intenso, 1945, en el cual se documenta ya noticiosamente marcando que había algo extraño en el lugar. Y eso es muy importante, por eso el vuelo 19 es muy importante. Taylor no era un gallo que no tenía experiencia, era un gallo que tenía varios miles de horas de vuelo, había combatido en la Segunda Guerra Mundial, no era un tonto, un tarado, no era un cabro que había recién tomado los mandos como algunos hacen pensar, no. Taylor era un experimentado piloto, y la gente que lo acompañaba, casi toda también. Eran gente que estaba haciendo práctica, había gente joven y uno de los pilotos no fue. El único que se salvó fue el que no viajó. Y esa es una de las anécdotas que queda porque hubo un sobreviviente, pero en la proyección del vuelo. En la programación del vuelo quedó uno de los hombres quedó en tierra y fue el que se salvó de haber desaparecido en ese momento. El vuelo 19 marca el inicio de la era moderna del fenómeno del Triángulo de las Bermudas. ¿Y cuáles son las teorías que abarca este tema? O sea, el porqué de las desapariciones. O sea, podemos hablar de extraterrestres, podemos hablar de otras dimensiones, cambios climáticos. A ver, me voy a saltar al final. Y un avión de una línea aérea iba atravesando el borde de Cuba para llegar hasta Miami. El avión de pasajero, un pasaje lleno, cuando van volando sobre el Golfo, camino a Miami, a muy poco, 30 minutos, 35, 40 minutos de Miami, el avión empieza a tener unos movimientos raros, extraños, y empieza a descender violentamente, donde la gente casi quedaba flotando en el aire con las caídas de los bolsones de aire. El avión empieza a caer, se sienten los motores del avión a toda potencia, la gente adentro del avión desesperados, gritan. Es un espanto, un momento terrorífico en la vida de cualquier persona. Era prácticamente imposible moverse por los violentos movimientos que tenía el avión, que va cayendo. No paraba nunca de caer el avión. Y finalmente, cuando el avión estaba muy cerca del mar, y muy cerca del mar me refiero a que debe haber estado entre 300 a 500 metros, no más que eso. O sea, el avión estaba listo, una pequeña caída más y se ensartaba en el mar. El mar se veía plateado, el mar se veía brillante por efecto del sol, se veían peces y el avión trataba de subir, la gente ya lloraba, la gran mayoría yo creo que o se habían hecho en los pantalones o simplemente estaban desesperados orándole a Dios porque no le quedaba ninguna oportunidad. De pronto el avión empezó a levantar vuelo lentamente, con los motores zumbando, como te digo, desde el primer momento a una gran potencia. Finalmente el avión logró levantar vuelo, y cuando el avión levanta vuelo ya la gente empieza a calmarse, algunos llorando. Ya al estabilizarse los pilotos, el piloto manda un aviso diciendo que ya está todo normal, que están recuperando la altura, y se empiezan a aplaudir. El avión aterriza, la gente se baja. Viejo, todos, hombres y mujeres y niños, besaban al piloto, abrazaban al piloto, las azafatas habían destapado la champaña. En esa época no llevaban botellitas chiquititas, llevaban botellitas de verdad, destapaban la champaña, toda la gente. Viejo, fue un espectáculo desde el momento que el avión logró recuperar el vuelo y logró elevarse nuevamente para cumplir la normalidad de su itinerario, que fue llegar al aeropuerto internacional de Miami. ¿Por qué te cuento esta historia? ¿Por qué te cuento esta historia? Porque yo era uno de los pasajeros de ese avión, pues, bueno. Así que a mí no me ven, las cosas no pasan así. Yo era uno de los casi paso a ser un dato más dentro del Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas tiene... Salte de cajón entonces para la entrevista. Sí. Sí, sabe. Si tú me preguntas, mi mamá iba conmigo en el avión, mi mamá se cagó de miedo cuando pasó todo esto. Ella, después en retorno, cuando ya estaba en las oficinas, ella preguntó y consultó qué es lo que había ocurrido. Y todos se extrañaron porque nadie tenía idea de nada. Bueno, ella averiguó, pidió datos, tanto en Miami como después en Santiago. Ningún informe, aquí no pasaba absolutamente nada, ningún avión tuvo ninguna emergencia, nadie tuvo nada que ver con nada, y eso no pasó. Increíble. Sí.
Bueno, Bueno, aquí hay hay no, no, información sobre... perdón, me fui al final porque tenía que contarte esta historia para que supieras por qué yo conozco el tema. Producto de todo esto, eh, con mi madre, con amigos de mi mamá, con gente de la línea aérea nacional de LAN Chile, con gente de Braniff, eran empresas competidoras y resulta que mi papá trabajaba en una y mi mamá en la otra, así que pasábamos mucho rato, fuimos, por ejemplo, fuimos a los Everglades, en los Cayos, entre una islita y otra, estuvimos en Boca Ratón, estuvimos en Tampa y fuimos a las costas. Navegamos, hicimos lancha, miramos el océano, vimos cómo era. Oye viejo, es impresionante, porque Miami es una ciudad muy baja y el agua es caliente, es tibia, muy Bueno, rica, tú te se dice acercas a la... que probablemente en un futuro se inunden así. Es muy probable, porque con una alza de agua como las que hay acá, estas marejadas que llamamos nosotros, que tienen 1,5 metros, 2 metros de altura, viejo, 2 metros de altura te atravesáis todas las calles de Miami, o sea, se llenan de agua al tiro, es muy bajo. Y tú puedes ver las tormentas eléctricas en el océano. Tú ves las tormentas y ves las nubes sobre el horizonte y los rayos, pero de a montones cayendo en el mar, por lo cual obviamente hay unas zonas eléctricas muy potentes. ¿Por qué motivo? Las corrientes de agua vienen del Golfo de México. A ver, el Golfo de México está Yucatán, todo México, la zona de Luisiana, Texas, hasta Florida. Y por otro lado está Cuba. Toda esa zona es el Golfo de México. Las aguas del Golfo de México van hacia el Océano Atlántico. Y las aguas del Océano Atlántico, que hacen un giro desde la parte de Europa y África, dan la vuelta y se chocan con las aguas del Golfo de México. Esa corriente se marca en una zona muy potente que justamente está en el Mar de los Sargazos, que el Mar de los Sargazos, aunque parezca increíble, no toca ninguna costa, está al centro del océano, más tirado hacia Estados Unidos, pero al centro del océano Atlántico. Tú cuando ves esto, eso provoca corrientes muy violentas, levantamientos de agua muy fuertes, tormentas impresionantes. Es como lo siguiente: en la zona austral de Chile tenemos el Cabo de Hornos, el paso de Drake, y en esa zona se junta la corriente del Pacífico que va hacia el Atlántico y la corriente del Atlántico que va hacia el Pacífico. Y en esa zona, donde está el conflicto del año 1978 con Argentina, y que va a estar el próximo conflicto que vamos a tener con Argentina dentro de un par de años más, están esas corrientes tan violentas que es muy difícil navegar en ese lugar. Por eso el lugar más seguro es el Estrecho de Magallanes. El Estrecho de Magallanes es clásico para poder evitar pasar como hacían antiguamente los marinos en estos barcos tan endebles, que cuando trataban de pasar por el paso de Drake se les hacía muy difícil. Bueno, la Para ir a, Argentina, ir a la Antártida es obligatorio pasar por el mar de en Drake. el caso de un barco, sí. En el caso de un barco, claro, hay que pasar por el paso de Drake. Ahora tú lo puedes hacer en avión, pero cuidado. Hace 2 años atrás se cayó un Hércules 630 viejo y nunca encontraron, bueno, sí encontraron algunos restos y no hay explicación para lo del accidente. Probablemente un viento violentísimo, tal vez 200, 300 kilómetros por Mira, hora, promedio acá en hay un avión. amigo que dice que navegó por el Drake, por el Cabo de Hornos. ¡Ey, no! Escototo viejo. La Qué Armada de Estados interesante. Unidos, la Armada Argentina, cuando iba a hacer la invasión a Chile, cuando se iban a tomar las islas, iban a partir por las islas Wollaston, que están un poco más hacia el sur, y después iban a ir invadiendo isla por isla para tocarse toda la zona del estrecho austral de Chile. No pudieron hacerlo porque las tormentas y las olas eran tan inmensas, tan gigantescas, que todas las tropas, incluso los marinos que son experimentados, tenían problemas para mantenerse sobrios, todos vomitando, todos mareados, todos aturdidos, y tú no podés partir una guerra con la gente en malas condiciones. O sea, los que están en la isla estaban tranquilitos y los que estaban en el mar estaban absolutamente vueltos locos con las olas. Ese mar es el mismo que se pone en un momento determinado en el mar de los Sargazos. No es siempre igual. El mar en la zona costera de Florida es muy transparente, tiene menos sal. Tiene menos sal, no tiene sal, pero es menos sal de la que nosotros conocemos acá. Tú ves los fondos, ves los corales, tiene una vista muy linda, muy bonita, pero lamentablemente tiene cambios de corrientes muy fuertes y tiene campos eléctricos muy fuertes. Las teorías son portales dimensionales, corrientes muy altas, muy violentas, lo cual yo la verdad que considero que sí puede ocurrir. Lo mismo que me pasó a mí con los bolsones de aire, que puede provocar que un avión caiga, que a mí yo casi me caigo, me faltó un poquitito, como 500 metros más para caer al océano. No sé qué condiciones que habría ocurrido, pero lamentablemente el susto lo pasamos igual. Y hay otras teorías que dicen que son extraterrestres,
Otras teorías que dicen que ahí había una civilización antigua, que probablemente era la Atlántida, y que hay cristales energéticos y hay cosas que son las que energizan el lugar y que de repente provocan la atracción o la desaparición al entrar en portales a aeronaves, barcos y cosas así. Ahora lo increíble de esto es que hay varias naves, varios barquitos, varias lanchas que desaparecieron mientras estaban atadas al muelle. O sea, el dueño las dejó amarradas y cuando la gente fue a ver estaba la amarra puesta y la cuerda suelta y el barco, el bote, la lancha no estaba. Hay desaparición de gente por montones e incluso loros, pero no así perritos. Hay perritos que han sido encontrados, hay otros animales que han sido encontrados, pero hasta los loros que son capaces de hablar, ellos también han desaparecido cuando hay una desaparición en el Triángulo de las Bermudas. Es muy interesante. Bueno, en la actualidad, ¿se han visto desapariciones últimas Mira, en estos yo años? reconozco que hace, ¿cuánto habrá sido? Un mes y medio atrás, leí en la prensa que había desaparecido una lancha con varias personas en el Triángulo, este año 2023. El año pasado también, avionetas y otros tipos de botes y lanchas también. Hay veces que hay barcos más grandes, hay aeronaves más grandes, hay gente que le pasa cosas extrañas, como me ocurrió a mí, que no fue explicable. Pero esto sigue pasando exactamente igual, sigue sin ningún cambio. Ahora, lo que a mí me gusta mucho es que cuando yo era joven, me tocó leer el libro de Charles Berlitz, y Charles Berlitz justamente escribió un libro que se llama El Triángulo de las Bermudas, que es un libro muy bonito, una tapa, un libro chiquitito, pero que tiene justamente un triángulo en amarillo con los bordes circulares, muy bonito, y ese libro de Charles Berlitz es el que, ¡pum!, abre y provoca la expansión absoluta del tema Claro, donde se clasificó el tema de entonces, claro, del eso es muy ciclo interesante. popular. Charles Berlitz, en paréntesis, era el dueño de los cursos de inglés Berlitz, por si acaso, era el mismo tipo, la familia, él era la cabeza de los cursos, tuvo mucho dinero, ganó mucha plata vendiendo los libros, pero fue interesante porque fue en una época donde la gente estaba abriendo la mente, junto con Eric von Däniken, junto con muchos escritores e investigadores, con Leonard Nimoy, por ejemplo, que era el capitán Spock en la nave Enterprise. Había mucha gente que empezó a hacer programas de televisión, empezó a escribir libros y a mostrar cosas nuevas. Yo creo que ahí nos vimos harto porque eso empezó a salir en televisión, los programas de radio lo replicaban a su manera, y creo que es importante que nos demos cuenta que esto es muy nuevo para nosotros, no para el mundo ni para la historia esto es muy antiguo, antiquísimo. Obviamente me tendría que ir mucho más atrás de Colón para poder tomar el vuelo, pero de verdad esto es muy antiguo. La época nueva, la que estamos viviendo nosotros hoy día, es recién, ahora llegamos después de los años 70, mediados de los años 70, ahí parte fuerte la creencia y el conocimiento masivo de la gente. Yo creo que en los años 50, 40, 30 alguien hablaba del Triángulo de las Bermudas, ¿qué cosa es eso? O sea, nadie tenía idea de lo que pasaba. Así que bueno, es un tema que todavía no tenemos una respuesta muy clara del fenómeno, pero que nos apasiona mucho. Sí, Así que bueno, sí. continuamos con los siguientes temas para ir avanzando con la entrevista. Dentro de los grandes misterios también tenemos lo que es la criptozoología, que son lo que está dentro, por ejemplo, lo que es Pie Grande y el monstruo del lago Ness. Dos personajes famosos también que podemos hablar un rato sobre eso. Fíjate Partamos que por Pie Grande, por ejemplo. partimos con Pie Grande, con Sasquatch. Así es. Hay distintos animales como el hombre del bosque, por ejemplo, en África. Está el yeti en la zona de los Himalayas, en China, la India. Es decir, hay varias imágenes de este ser, incluso uno capturado en Vietnam durante la guerra de Vietnam por tropas norteamericanas, que estuvo documentado públicamente, que salió en la prensa, que salió en los diarios, que habían capturado un cuerpo de un ser muy, muy grande, y este ser estuvo expuesto en un museo hasta que de repente desapareció. Desapareció, como siempre. Algo ocurrió, alguien fue, nadie tiene idea, y tanto la gente que lo tenía no volvieron a hablar del tema, y el ser que mostraban ellos, y que estaba el relato de las fuerzas especiales de Estados Unidos que se habían enfrentado, que sentían los gritos, les tiraba piedra. La verdad que fue bien impresionante. Yo creo que Sasquatch se corresponde a dos cosas: formas de vida que nosotros
no conocemos, que están acompañándonos desde tal vez siempre, pero que no hemos tenido la oportunidad de encontrarlos, de domesticarlos, de estudiarlos, o tener un contacto simplemente para poder descubrir qué es lo que son o por qué están ahí. Si para mí es real, sí, para mí son reales. No los he visto También nunca. está la teoría de que puede ser un primate, digamos, más grande o con un tamaño más grande de lo normal, un primate gigante. Sí, 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 fíjate. Yo, por ejemplo, estuve acá en el zoológico, con José Luis Brito, con gente de la Ley de la Selva, y yo me acuerdo que a mí me tocó tocar a un gorila. Viejo, es como tocar una roca. No es una cosa normal de carne que lo tocáis, no, es una masa de musculatura increíble, fuertes, viejo. Cuando ellos se yerguen son más altos que nosotros. Y tú, la verdad es que una persona le pega, viejo, es como si una mosca se te para encima de la piel. Me lo imagino al trasladarlo a un simio, a un homínido que está en la zona norte de Estados Unidos, en la zona sur de Canadá, normalmente más cerca de la parte pacífica, en la zona de Washington, en la zona de Seattle, en ese costado donde hay mucho frío, viejo, ahí la verdad que hay nieve, no es una costumbre ahí tener el tiempo despejado todo el año, no, 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 son tiempos muy fuertes, clima muy fuerte, muy intenso, sobre todo con el frío, por lo cual encontrar esto, las huellas que han encontrado guardias, los guardias de las distintas zonas que están protegidas, policías y científicos, técnicos y bueno, y visitantes obviamente que son los que también se encuentran con ellos. Es sorprendente, porque aparentemente tienen inteligencia. No se acercan a las cosas que son humanas. No se acerca tanto al ser humano. A veces hay una interacción, pero es de a corta distancia e inmediatamente cuando la gente lo ve o él detecta que lo ve, inmediatamente se va. No se aleja del ser humano. Es inteligente, el ser humano es muy peligroso. Diría que es una de las especies más peligrosas de la Tierra. Entonces, denota inteligencia. Además, en muchas ocasiones cuando se han dejado trampas con cámara, hay veces que las ha soltado, que no se logra ver qué cosas, o las ha golpeado desde atrás, como si supiera que es una cámara. Yo creo que estamos ante formas de vida que no hemos determinado claramente, en muchos casos se especula. Reconozco que hay falsificación de videos, de fotografías, Claro, como hay en todos gente los que quiere... casos. Sí, viejo, no, no digamos que no, sí, lamentablemente sí, hay gente que falsifica cosas para tener su minuto de fama, hay gente que quiere ser conocida, que quiere salir en un diario una vez en su vida, y inventa cosas y falsifica cosas, videos falsificados, fotos falsificadas, pero hay otras cosas que no. Hay otras cosas que no son falsificadas y está claro que nosotros conocemos muy poco de nuestro planeta viejo, muy poco. Tan poco que cada año se encuentran varios miles de formas de vida en nuestro planeta que no conocíamos hace un año. Cada año se encuentran miles, no dos, miles de formas de vida. ¿Y Desde formas de... para qué hablar del fondo marino? Eso es otro tema. O sea, Pero eso, si nada, nosotros en la Tierra no conocemos lo que hay, si nosotros en la Tierra, sobre lo que está alrededor nuestro, alrededor de nuestras ciudades, en nuestros campos, en nuestros bosques, en nuestras selvas vírgenes, en las zonas cordilleranas, no tenemos idea, viejo. A mí, en la ley de la selva, me tocó hacer una investigación por una aparición del supuesto chupacabra, que habían capturado a un bicho raro. Y el bicho raro fueron dos o tres ocasiones distintas en las cuales se detectaron animales extraños. Y la verdad es que hubo presiones bien fuertes para que se dijera que era un gato montés. Y la verdad es que era un gato que está extinto. En una de las ocasiones nos tocó trabajar y descubrir un gato extinto que se llama gato Geoffroy. Y producto del programa que nosotros hicimos, producto del trabajo que a mí me tocó hacer con los veterinarios y con la gente, eh, era un gato que estaba extinto. Hace 40 años atrás que no se había visto nunca uno, y nosotros haciendo el trabajo del chupacabra encontramos a uno de estos animales. Y después encontramos a otro y después a otro, o sea, tres. Por lo cual uno se dice, o sea, cuando uno está en terreno, cuando uno hace investigación en terreno, ¿se encuentran cosas de este tipo? Sí. Entonces, ¿es posible encontrar un ser como el chupacabra? ¿Es posible encontrar un ser como el yeti? Como Sasquatch? Por supuesto. Pues esto es por ahí dice ancestral. que, ¿cómo se llama? El carcancho, algo así. ¿Cómo? Carcancho dice. O Déjame ver Yeti si... negro. El Yeti de Rengo. No sé si has escuchado. Ah, sí. Mira, hay distintas fases culturales.
lo que estaba contando yo recién. Tú vas a Estados Unidos y tienen unos tótems. Los tótems son unos troncos tallados. Sí, Hay figuras, que algunos tienen alas, otros tienen el pico del águila. Y ahí hay unos animales que no son osos, son como verdaderamente muy monstruosos. Y aparentemente es la cara simiesca de estos seres que son los famosos Sasquatch. Que de hecho de allá vienen los nombres vienen de las historias ancestrales, no son nuevos, no son una cosa que hoy día apareció. Es como en Chile, cuando uno habla de los vampiros chilenos. ¿A dónde, bueno, si en Chile no hay vampiros? Sí, claro, un gallo como el conde de Drácula, no, eso no existe, eso es literatura, es cinematografía. No, pero en Chile hay vampiros, sí, sí los hay. Son de hecho, murciélagos. de hecho hay uno enterrado en el cementerio católico. Hay Sí, pues una mira, historia. hay en Chile el nombre científico es Desmodus rotundus y es una de las tres especies de vampiros que hay en América. Y la mayoría de la gente no tiene idea que hay vampiros en Chile. Sí, sí los hay. Y la verdad que me tocó por primera vez grabarlos en video con la ley de la selva en una zona norte de Chile. Fuimos a unas loberas de noche y logramos con cámaras infrarrojas cómo se acercaban y le mordían la cola o le mordían la pata a los leones marinos y les absorbían la sangre, les lamían la sangre. Nosotros lo grabamos. Tuvimos la suerte de pedir permiso al Servicio Agrícola y Ganadero, todo legal, y capturamos dos de esas especies. Los trajimos a Santiago, estuvieron en la casa del bichólogo, de Alfredo Ureta, y ahí estuvo, Ugarte, perdón, y ahí estuvo él con los animalitos hasta que después de 30 días pudimos mostrarlos en vivo en televisión. Los mostramos tomando sangre caliente. Tú le pones un plato con sangre fría, ni se acerca, tiene que estar caliente. Comen, comen, comen hasta que quedan una bola, y después que empieza a hacer caquita con sangre, que provoca una cuestión muy fuerte, sus fecas, eso ahí empieza a adelgazarse. Son súper agresivos en ese sentido, son muy tranquilos, son un murciélago, un bichito común y corriente. Y los mostramos por primera vez en mi programa en Morandé con compañía y después en La Ley de la Selva. El Quique, la May, toda la gente estaban todos gritando, corriendo porque el bicho se podía arrancar. Lo teníamos en la mano, viejo, así sueltecito y agarrados, tirados con sus alitas sin provocar ningún daño. Posteriormente, bueno, fueron llevados al norte de nuevo y fueron liberados en la misma zona. Sí, sí. Así que Así que si eso. tú me preguntáis, Sasquatch, ¿puede existir? Sí, sin lugar a dudas. Es que hay tanta gente que lo ha visto, tantos niños que han contado la historia, que obviamente uno empieza a decir, ¿es solamente ahí? ¿Estás seguro que no? Por eso hice inmediatamente la asociación con los distintos países, distintos lugares de distintos continentes donde hay animales que son semejantes. ¿Y qué Claro, quiere decir eso? Que hay una especie, pero por supuesto que puede haber una especie. Oye, viejo, la zona norte de Canadá, que da al Ártico, es prácticamente zonas que son inexploradas. Ahí hay muy poca gente que ha hecho una pasada en 100 años. son Entonces, zonas hay que hay vírgenes. muchas formas de vida que no conocemos. Claro. Bueno, ¿qué podemos contar sobre el monstruo del lago Ness? Te cuento lo que dice mi familia. Yo soy descendiente de escoceses. Mi familia llegó a Chile allá por 1870 aproximadamente. Llegaron a Punta Arenas, así que son magallánicos. eh, Hermosa tierra, el agua más fría que la cresta. Unos vientos impresionantes, pero gente muy linda. Muy buena comida, muy buen whisky. Un saludo a Punta Arenas. Y fíjate que mi familia contaba, ellos son de la zona de la isla Skye, y el lago Ness, que es una estructura muy larga, está muy cerca de Skye. Y ellos contaban que siempre se hablaba de un monstruo, pero nadie describía el monstruo, sino que había un monstruo que se comía peces, que había cardúmenes que desaparecían, que de repente no estaban. Y obviamente ya después, a partir de 1930, aproximadamente 1920, 30, por ahí, sale una fotografía, que es la fotografía del médico, que es una foto donde sale un bichito con una cabeza que está en medio del agua y que él dice que tomó la foto en el lago. Y el lago Ness es un misterio, porque si uno pudiera decir que hay algo ahí, yo creo que sí lo hay. Fíjate. Y pienso que la única vez que se ha hecho una investigación muy fuerte, la primera investigación la hizo apellido Serle,
poniendo su casa rodante en el costado del lago, puso cámara, y el tipo logró En el observar. lugar a estudiar el ¿Perdón? fenómeno. Se quedó en el lugar a estudiar el fenómeno. Sí. Y después, ahora, digamos, en los años 70, 80, 12 naves, 12 lanchas creo que eran, pusieron sus sonares y empezaron a cubrir como haciendo un barrido por todo el lago. Pero sí, en dos ocasiones aparecieron cosas extrañas, como figuras muy alargadas, que ellos no pudieron determinar qué es lo que eran, y los científicos, sin tener ninguna prueba, dijeron que eran troncos. Pero tú para decir que es un tronco tienes que demostrar que es un tronco. Entonces no, yo creo que ahí hay algo, que pueden haber cuevas, túneles a lagos internos, y Había donde escuchado aparece... que habían visto, una de las opciones que podría ser es como una anguila gigante, ¿Sí? una especie ¿Sí? de anguila gigante. Lo que pasa es que tú puedes ver distintos tipos de formas de vida. Los esturiones, por ejemplo, que son muy grandes. Y la gente se puede equivocar, sí. Pero cuando tú tienes varias fotografías, cuando tú tienes varios videos que no te calzan con un esturión ni por la extensión que tiene, ni por el hecho que muestra distintas curvas en su espalda, que no calzan con un esturión, está claro que las fotografías muestran a un ser más de características como una anguila, o como un dinosaurio, como lo quiere mostrar muchas veces. Claro. Para mí es más que mitología, para mí es absolutamente real. Es un fenómeno en el cual encontramos a mucha ciencia, muchos científicos, muchos técnicos viendo lo que está pasando, y creo que es importante reconocer que esto ocurre y sigue pasando. Que no tiene explicación es otra cosa, no tiene explicación. Eso es súper simple. Para la ciencia, a mí me encanta la ciencia evolutiva, a mí me encanta la ciencia que se mueve permanentemente. Me enferma la ciencia estática, esa ciencia que las cosas son así. ¿Por qué? Porque alguien lo dijo hace 1000 años atrás. Olvídalo. Eso no es ciencia, eso es estupidez humana. La ciencia está en completo cambio permanente. Las cosas se te dan con un dato, con antecedentes nuevos cada día. Y tú, cuando tienes esos antecedentes, puedes demostrarle a las personas qué es lo que ha cambiado. Por ejemplo, cuando llega un tipo como Newton y hace ese descubrimiento de la gravedad, y 500 años después llega Albert Einstein y hace exactamente lo mismo, descubriendo una serie de situaciones que lo llevan a obtener el premio Nobel de Física y a tener escrituras y trabajos que son tan importantes dentro de su descubrimiento. El único que pensaba eso en 1600 era Newton. El único que pensaba lo que escribió fue Einstein. Y ese pensar de una persona cambió el mundo completo cada vez. Es decir, en 400 años cambiamos al mundo completamente en las creencias que habían sobre la existencia humana en la Tierra, producto del pensamiento de una persona. Eso es inteligencia humana, eso es ciencia. Porque muchas veces las cosas que hizo Einstein simplemente se fueron cambiando y se fueron probando hasta que finalmente muchas de esos, por ejemplo, la existencia eh, del condensado Bose-Einstein, que es uno de los estados de la materia. El condensado Bose-Einstein se teorizó en 1926 con un hindú, Bose, y con Einstein, que también los dos paralelamente hicieron cada uno su teoría, y finalmente se dio a la luz pública en 1926 y fue probado recién en el año 1999. Es decir, estuvo la teoría, una idea loca, que finalmente fue demostrada en el año 1999 que este plano dimensional, esa estructura de dimensión nueva, que es el condensado Bose-Einstein, sí existe. Por lo cual, en el cambio de las ideas, en el cambio del proceso intelectual, sólido, líquido, gaseoso, plasmático, condensado Bose-Einstein. 5 estados de la materia. 5. Nosotros, cuando vemos eso, tenemos un problema, porque nosotros nos enseñan que son 3. Son 5. No son 5. Está el condensado fermiónico, está el supersólido, está el polaritión. Hay alrededor de 15 estados de la materia que comparten su espacio con nosotros, desde el punto de vista del espacio profundo y desde el punto de vista de las dimensiones más pequeñas. Por lo cual el descubrimiento del conocimiento tiene que llevar a la sabiduría. Aquí no hay que tener conocimiento. El conocimiento es una fase previa para tener sabiduría. Tú sabes algo y lo pones en operación, en funcionamiento, te sirve para algo. Eso es lo que estamos. Para mí la ciencia estática, viejo, no le queda absolutamente nada. Claro. Mira qué interesante. Y eres un libro. Estamos aprendiendo demasiada información y eso está muy bueno. Vamos a cambiar drásticamente de tema, pero no así
vamos a estar como geográficamente cerca, porque vamos a hablar de Vale. los círculos de cultivo, que están también en el norte de Europa. En 1700, no, sí, en 1400 y 1700, no recuerdo cuál de las dos fechas exactas, pero muy antiguo, se mostraba al diablo haciendo unas figuras en un trigal, dibujado con lápices de carbón. Se marcaba una figura diabólica con cachito y cola que estaba haciendo unos círculos. Es decir, los círculos no son nuevos, los círculos están apareciendo desde siempre en la historia humana, principalmente en esa zona del Reino Unido. Está claro que muy cerca de Londres, en la zona oeste de Londres, es ahí donde aparecen los círculos principalmente, pero aparecen en otras partes también, en Alemania, en España, en Argentina, en Estados Unidos, en Australia. Pero ahí parten estos círculos de trigo, de nuevo, producto de las comunicaciones, producto de la guerra comunicacional, producto de la expansión de los medios de comunicación, producto de los celulares, las cámaras de video, las 8 milímetros, las cámaras fotográficas hoy día, empezamos a ver esta información tan seguido que nos empezamos a encontrar con algo que nos sorprende a todos. Nos sorprende absolutamente a todos. Es decir, de un momento a otro aparecen figuras marcadas en los trigales. Los trigales altos aparecen marcados unas figuras cuadradas, circulares, muy extrañas. Algunos de gran tamaño, o sea, hay figuras que tienen 10, 15 metros de diámetro, otras tienen 500 metros de diámetro. Hay figuras que son muy complejas, altamente complejas. Son físicas, son matemáticas. No son una persona que se empieza a revolcar en la tierra, o como habían dicho la prensa, para tratar de tapar el problema, le ponían unos abuelitos con unos palitos y con unas cuerdas y los gallos pasaban pisando los trigales. Ahora, Esos son tontos. los tipos de símbolos que hay no tienen como un significado muy... Se hablaba también como de los templarios, ¿no? Que tenía que ver un poco con... Lo que pasa es que, a ver, terminemos el caso. Cuando se muestran a los abuelitos haciendo los círculos, los abuelitos ponen los palos y pasan caminando encima. Queda marcado y efectivamente el trigal queda dado vuelta. Pero queda en ese círculo, cuando tú vas a la raíz, normalmente cuando son aplastados muy violentamente, se quiebra, se dobla quebrándose y no se vuelve a levantar. Y al año siguiente, cuando esto se ciega, simplemente sale nuevamente el trigal y crece normalmente. En el caso de los círculos de trigo, como los conocemos nosotros, estas figuras, te insisto, matemáticas, físicas, históricas, no crece el trigal nuevamente, o si crece queda marcado exactamente la misma figura. Y es más, cuando se hizo un análisis, los trigales están doblados, como si lo hubieran aplicado a vapor, estirado y doblado. Esa es la forma que tiene. O sea, no es que alguien lo pisó, claro, no es que alguien pasó con una tabla encima y lo pisó y lo rompió, no, o lo dobló, no, están estirados, como si estuvieran con vapor puesto, estirados y doblados. Normalmente cuando vuelve a crecer algo, que en algunas partes no crece, en otras partes sí crecen de más tamaño, de mayor tamaño, son más gruesos los troncos y los frutos que tienen también son mucho más grandes, las mazorcas. Entonces ahí tenemos una situación muy extrema porque los mensajes han ido aumentando en inteligencia. Los primeros mensajes eran solo círculos, después obviamente salieron varias personas que ahí le ponían de su cosecha y iban a hacer los trabajos para hacer falso, y no, eso también, falso. O sea, hay muchos círculos que son falsos, pero hay otros que no. Hay Eso otros, me ha acuerdo, ayudado mucho también como para el turismo de la zona, para que la gente claro, vaya a los lugares. bien, por favor. Oye, fueron a vender cosas cuando Jesús estaba vivo, viejo, y le iban a vender a la sinagoga, venían dulcecitos y chapita y cositas así. Perdón el ejemplo, ¿no? Y alguien se emputeció porque era una vergüenza. Bueno, en este caso es lo mismo. Hay gente que trata de sacarle un beneficio. Yo creo que cuando llegaban los chicos en Fátima, había gente que iba a vender helado. Entonces, claro, todos tratan de sacarle un beneficio. Lo increíble son los mensajes. Los mensajes son tridimensionales, los mensajes exponen estructuras espaciales, los mensajes imponen una situación de un lenguaje nuevo. Y ese lenguaje nuevo ha tenido que irse decodificando a través del tiempo. Entonces hay gente que ha logrado determinar muchas cosas que estaban escritas ahí. Saquemos los falsos.
que hay muchos que son falsos, pero saquemos los falsos y dejemos solamente los que no tienen explicación. Hay un investigador inglés que se llama Colin Andrews, y Colin Andrews fue con un equipo de dos universidades y con investigadores privados a un campo muy amplio, en la zona misma donde estaban apareciendo estos círculos. El día anterior, ellos grabando, de día claro, aparece una esfera, un circulito, una esfera que se debe ser un tamaño, un balón de básquetbol tal vez, que va volando en un costado de uno de los campos de trigo, muy bajo. Es decir, la cámara estaba enfocada hacia abajo, ellos están en la parte alta, y este objeto va por la parte baja y va a gran velocidad y va acelerando, acelera, hasta que incluso seguirlo se le hace muy difícil hasta que en un momento lo pierden. Gran velocidad. No era un pájaro, está claro que era un pájaro con jet, compadre. No. Bueno, ese mismo gallo, con su equipo, fueron con sensores de movimiento, fueron con cámaras térmicas, pusieron los equipos, montaron todo en el lugar para ver si podían detectar algo durante la noche en plena oscuridad. Porque el secreto de esto es no fumar, no encender luces, nada. Es decir, no hay nada que pueda interferir o provocar que algo se produzca o que al contrario no se produzca. Ellos estuvieron ahí y en la mañana, en la noche bajó una neblina, se mantuvieron en la zona, toman su cafecito, se levantan en la madrugada, 5 de la mañana se levanta la neblina y cuando empieza a salir el sol había un tremendo círculo de trigo marcado en la tierra. Ninguno de los científicos, físicos, matemáticos, ninguno de las personas que iban con Colin Andrews pudo explicar qué pasó ahí, porque ahí hubo algo claramente expuesto, que habían cámaras, habían sensores, habían visores nocturnos que podrían haberlo visto. Nada, viejo. Nadie pudo determinar en qué momento durante la noche, hablemos que ellos estuvieron muy claritos hasta que la neblina bajó cerca de la medianoche, por lo cual a la medianoche no había nada, y a las 4:30, 5 de la mañana, cuando se levanta, ya estaba este círculo marcado. Sin la gente que si hubieran sido personas, habrían sido detectadas por las cámaras, no fueron detectados. Habrían metido bulla, nadie metió bulla. Y más encima lo hicieron en la mitad de una neblina, y fue un círculo, una marca perfecta. Entonces, ahí tú te das cuenta que hay inteligencia detrás de esto. Hay un video que muestra dos o tres luces que hacen volando así y a medida que van pasando se van haciendo el círculo. Eso es falso, eso es un truco. Está hecho por un productor de televisión para llamar la atención y demostrar la capacidad tecnológica que tenía. Ese video no es verdad, está trucado. Pero las marcas, el lenguaje y los mensajes son muy interesantes porque te muestran estructuras estelares, estrellas, estructuras planetarias, e incluso más. Hace unos años atrás apareció en un centro de astronomía, donde tienen antenas de radar muy potentes, en Shield Bolton, frente, cruzando la calle, en un campo, aparece una figura rectangular con un rostro de un típico gris, de un extraterrestre, en 3D, porque tú lo miras y está hecho en 3D, o sea, hay cortes más altos, cortes más bajos, y está todo el campo marcado, es gigantesco, es más grande que todo el centro de Shield Bolton. El círculo de trigo con esta figura está más grande y muestra un círculo en el cual tiene una especie de código que habría que determinar de qué es lo que significaba, y mensajes que eran como una respuesta a lo que había mandado la NASA al espacio con las Voyager, en las cuales se decía, este es el hombre, aquí está la Tierra, el tercer planeta, y a todo marcadito, y esto fue una respuesta igual. La respuesta la marcaron exactamente igual, pero en la Tierra, en los pastos, encima de estas marcas de tierra, quedó la respuesta al mensaje que se había mandado al espacio. Y decir, alguien tiene que haber visto, alguien tiene que haber detectado esto, y mandó la señal de vuelta, pero la señal de vuelta vino plasmada encima del campo de trigo. Es muy interesante, muy inteligente, no es una cosa casual ni solamente hecho por los abuelitos. Podríamos decir que es como un diálogo, no sé. Están como Para mí queriendo sí. decir algo, ¿Sí? advertir algo. Es que cuando uno ve este tipo de misterios, tú con el Sasquatch, con lo que hay en el lago Ness, con el misterio del lago Ness, cuando hablamos de lo que pasa en el Triángulo de las Bermudas, tenemos un problema. Si nosotros no sabemos, lo dijiste tú, qué formas de vida hay bajo el océano. La dimensión oceánica que implica un peso, es decir, tú cuando estás en la superficie tienes solamente el peso del aire que está sobre tu cuerpo, que es lo que permite que tú te muevas. Cuando tú entras al agua, tienes mayores pesos, que no tienes toneladas de agua encima de tu cuerpo, lo cual hace que
Ni siquiera los submarinos pueden resistir grandes profundidades. Cuando uno dice, un submarino muy bueno, anda 300, 500 metros, a lo mejor 1000 metros, ok, sí, eso es verdad. Pero llegan hasta ahí. El fondo marino tiene 11.000 metros de profundidad. 11.000 metros de profundidad. Acá, en el frente de Atacama, frente a Antofagasta, tenemos la fosa de Atacama. Y a la fosa de Atacama, por primera vez, se llegó hasta el fondo de la fosa el año 2017. El 2017 fue la primera vez, un trabajo que hizo unos investigadores de la Universidad de Chile, y llegaron hasta el fondo de la fosa de Atacama y tenía más de 8.000 metros, más de 8.000 metros de profundidad. Y nunca antes, hasta el año 2017, se había ido ahí. ¿Qué formas de vida? Si tú estás mandando una aguja en medio de un océano gigantesco, estás mandando una esfera con solamente máquinas o con una persona si tenéis suerte, y llega a ver lo que está solamente en el espacio alrededor. ¿Y qué pasa con los miles de kilómetros que hay alrededor? Yo recuerdo que el gran investigador francés Jacques Cousteau, que tenía un barco que se llamaba el Calypso, con el que recorrió el mundo mostrándole las maravillas del universo que nosotros tenemos bajo el agua, Jacques Cousteau, en algunas de sus grabaciones, tuvo la suerte con sus cámaras de poder detectar animales que nunca más han sido vistos. Nunca más han sido vistos. Nunca más. Increíble. O sea, se vieron en las inversiones que iban a 80, 90, 100 metros de profundidad, nada, es decir, en la superficie prácticamente, y encontraron formas de vida que no estaban determinadas. Cuando uno va a 1000, 1200, 2000 metros de profundidad, nos encontramos con las chimeneas hidrotérmicas, que son verdaderos cráteres de un volcán un poco más largo y profundo, desde donde sale calor desde el interior, sale lava, salen vapores, salen químicos, con temperatura de 150, 200, 300 grados, es decir, un ser humano llega ahí sin traje, compadre, dura ahí un segundo y estás cocinado. Bueno, y hay formas de vida que viven en esas temperaturas de 150, de 200 grados también. Están una especie de plantas que son unos gusanos tubícolas, hay cangrejos, hay distintas formas de peces que no les pasa nada y están a temperatura de 150 o 200 grados. O sea, por favor, en la superficie nada puede sobrevivir a esa temperatura. Pero en este caso sí. Estamos en un mundo que no conocemos, estamos en un planeta que sabemos muy poco del planeta. Tampoco. Queremos navegar en las profundidades del universo cuando no conocemos aquí la Tierra. Viejo, tenemos la nave Enterprise viajando por el espacio y al mismo tiempo nosotros no hemos ido a las profundidades. Fíjate que al fondo marino en las Marianas, que queda frente a nosotros, pero más hacia la zona polinésica alta, en las Marianas, tiene 11.000 metros de profundidad. Y ustedes, amigas y amigos, podrían imaginarse que a esa profundidad de 11.000 metros de profundidad hemos ido 2 veces en toda la historia humana. 2 veces. Una en el año 59, si mal no recuerdo, 57, 58, 59. Una vez que fue un trabajo que hizo Jacques Piccard y John Walsh, que fueron con la National Geographic Society, que hicieron la investigación y llegaron en un batiscafo hasta las profundidades del mar. Y el segundo viaje fue el que hizo el director del Titanic, el que hizo la película Titanic, el director de la película Titanic. En este momento se me da el nombre. ¿James Horner? Él mismo. Entonces, cuando este gallo llega, tiene tanta plata, bueno, él se fabrica, compra un submarino chiquitito y se va hasta el fondo marino, y esto lo hizo hace 6 años atrás, 7 años atrás. Solamente esas 3 personas son las que llegaron a los 11.000 metros de profundidad, y lo que acabo de contar del descubrimiento de la profundidad de la fosa de Atacama. Eso tiene importancia en las corrientes marítimas, eso tiene importancia en el clima, viejo, el clima. Las corrientes marinas se alteran, se mueven con 8.000 metros de masa que se va moviendo en un destino o en otro, produce cambios climáticos muy fuertes, elevación de las aguas, disminución de las corrientes marinas, produce temperaturas más altas, por las evaporaciones del agua. No tenemos idea, viejo, no tenemos idea dónde estamos, no tenemos idea para dónde vamos, así es fácil. Estamos casi en el nivel del gatear y ya creemos que estamos ganando la maratón, no hemos llegado a ninguna parte. Así es.
Así que vamos a tener que hacer un capítulo específico yo te sobre los dije, misterios del océano. cuando el año pasado, ¿te acuerdas que el año pasado cuando conversamos en una ocasión te dije, cada tema es un programa en sí mismo, viejo, y tenemos para poder dar más datos y poder contar más cosas. Algunas que son experimentales, porque son cosas que uno ha vivido, te fijas, cuando uno habla del tema del fenómeno ovni o del encuentro cercano con animales extraños. Me ha tocado de cerca de ser experimentador directo, a veces director encargado de mandar una situación como esta con expertos muy buenos. Yo muchas veces no soy el experto es el técnico pecuario, el zoólogo, el bichólogo, el veterinario, las personas que están ahí, pero por supuesto, si uno dice, oye, tú te las sabís todas, yo no me las sé todas. Hay gente que tiene que apoyarse en un trabajo como lo hicimos en la Ley de la Selva. Para mí la Ley de la Selva es uno de los programas que yo guardo más en mi corazón, porque teníamos la oportunidad de hacer una investigación peleando entre todos. Ustedes no se imaginan las peleas, los malos ratos que se pasaron en las previas a los programas, cuando se hacía una investigación o se hacía en terreno, porque había gente que decía que no, weá, pura tontera. Y finalmente las huevas traían 30 puntos, 33 puntos de rating, y nadie podía decir que se había mentido, se había fabricado algo o se había especulado fantasiosamente. Hicimos un trabajo muy bueno de investigación y yo por eso también le agradezco a Quique 21 que aparte del dinero que yo ponía de mi bolsillo en las investigaciones, y yo llevaba investigaciones 3 años en terreno haciendo investigaciones de fenómenos extraños, cuando yo recién llegué a Quique 21, o sea, a Quique 21 llegué el 2002 y el 2003 ya estaba formalizado en el programa. Pero desde el 2000 que yo hacía investigaciones en terreno y la plata, viejo, no te imagináis lo que sale un pasaje aéreo, los buses, llevar 2, 3, 5 personas contigo, la hotelería, se gastaba plata y el Quique en un momento determinado financió gran parte de eso, gran parte de eso. Y eso me tiene muy orgulloso porque es un muy buen trabajo educativo que hoy no existe. Hoy día creo Falta que el espacio en la televisión abierta para estos temas. todos, Falta el espacio. todos. Hoy día, la verdad es que, y perdónenme los directores de televisión y perdónenme los canales de televisión, por algo me tienen afuera la televisión de hoy día es una porquería. Piensan que mostrando un par de pechugas y fotos me van a lograr el rating. Piensan que diciendo más chuchas y garabatos van a lograr mejores cosas. La verdad es que La con televisión ha caído en lo básico, como que le falta la profundidad, le falta eso es lo que quieren que nosotros seamos la seres básicos, cultura, la que historia. es tan básico que no racionalicemos nada, no pensemos ninguna cosa. Entonces, Claro, mientras más tontitos, mientras más ignorantes, mientras más regularizados estemos por un justamente, sistema comunicacional, mejor, somos esclavos y no reclamamos nada. justamente, el sistema nos quiere ignorantes. Ese es el Sí, mientras más tontos hayan, mejor, pues ahí domináis más el mundo, al contrario. Si quieres crear un conflicto, mandas a los tontos y se acabó el problema. así es. Bueno, estamos ya llegando casi al final. Y de hecho, el tema que vamos a tocar ahora es uno de los temas que más me encantan en realidad a mí y que quiero invitarte a una segunda parte para que profundicemos en los misterios de Egipto, para que hagamos algo específico sobre eso y ahora conversemos un poquito sobre las pirámides y dándonos cierre a esta entrevista, pero con la invitación de hacer una segunda parte y que hablemos de Egipto así como ya en una profundidad. Fíjate, Egipto, yo tenía el año 2019, había planificado 2 viajes. En marzo me iba a Estados Unidos, iba a estar en Miami dando una serie de conferencias. Eh, la pandemia me jodió. Y del siguiente viaje dentro del mes era justamente en una época viajar a Egipto, donde iba a estar haciendo investigación, había tomado contacto con el museo eh, de Egipto, iba a estar en las pirámides haciendo notas, grabando y haciendo una investigación profunda porque es uno de los lugares que a mí más me impactan. Me encantaría poder tener tiempo y dinero a poder ir a muchas partes, pero Egipto es una de las partes principales, que a mí me gusta mucho. Me encantaría navegar en el Nilo, me encantaría estar en un camello ahí moviendo con el agua que llena en la joroba, pero más me gustaría estar en las pirámides mismas, ver la magnitud, la magnificencia, ver la grandeza, sentir en las instalaciones, en Tebas, sentir en los lugares más imponentes de esa cultura, ver su lenguaje, ver lo que ellos dejaron plasmado.
y conocer lo que nadie escribió. Porque hay lugares en Egipto que no tienen ninguna escritura y nadie se explica por qué no tienen ninguna escritura. Y es muy simple. No tienen escritura porque las escribieron antes de que la escritura llegara. Esta escritura o hierática o lo que sea. No teníamos claridad en un momento determinado de poder pensar que esto había sido hecho antes de. Y eso es una parte muy importante de esta historia. Las pirámides están hechas en un momento, algunas, cuando se hizo, hace 2700 años antes de Cristo, 4000, 5000 años antes, atrás. Pero hay otras que no. Hay otras pirámides que están claramente estructuradas en base a observaciones, a posicionamientos, en los cuales las pirámides miran o las estructuras miran hacia un punto determinado, que si tú dices, ¿qué es lo que pasa ahí? Ah, por ahí pasa el sol, pero ¿cuándo? Hace 11.000, 12.000 años atrás. Entonces está claro que hay una referencia a un punto. Y al no existir escritura, evidentemente, si no te dejan la escritura, ¿por qué no la escribieron? ¿Por qué no dejaron algo escrito para decir, mira qué pasó por aquí? Entonces, de repente llegaba un rey, un faraón, y ponía una estructura frente a la esfinge, y que decía, yo estuve aquí y esto aquí es mío. Y resulta que lo único que está escrito es eso. Y eso corresponde a la persona que lo descubrió, porque simplemente dijo, como hacen mucho, pues viejo. Llega un gobierno, compadre, hace algunas cosas, se va al gobierno, después llegan otros y le ponen la placa como que ellos lo hicieron. Eso es lo mismo, aquí hacen exactamente lo mismo. Entonces, en la antigua cultura, creo que nos enfrentamos a un conocimiento de pueblos ancestrales, de pueblos que tienen un conocimiento mayor al que nosotros tenemos hoy día, en serio. Nosotros hoy día sabemos menos de lo que esos pueblos pueden haber llegado a tener, sobre todo en sus jerarquías más altas. Creo que hay influencias muy importantes de personas extranjeras, se les llaman alienígenas, gente de afuera, que evidentemente impuso en un momento determinado una información, una cultura que demostró que estos pueblos tuvieron una influencia muy grande. Por eso se habla de ese como eslabón perdido, ¿no? Como que de ese cambio de inteligencia que no se sabe muy bien cómo es como esa progresión. Hay el eslabón perdido se refiere a la teoría de Darwin con respecto a las estructuras evolutivas de las especies. El eslabón perdido es que el ser humano que nosotros conocemos, nosotros, seres humanos, no simios, evidentemente hay un eslabón que no está. Hay una cadena de animales que son monos, que son homínidos, que son pre-hombres, ¿ok? Pero resulta que de repente llegamos al Homo sapiens sapiens y no hay una previa. Nadie sabe de dónde salió el Homo sapiens sapiens. Se supone, se especula, pero probadamente no existe esa cadena. Ese eslabón que falta es el que nos impide determinar qué hace el ser humano aquí hoy día. Obviamente de ahí viene la parte del que tú estás preguntando, pero evidentemente que en la parte histórica, hace 50 años atrás, comienzo de los años 70, los libros de estudio hablaban de los Anunnaki, hablaban de los pueblos ancestrales en Egipto y decían que nuestra civilización tenía 5000 años antes de Cristo. Nada más. Hoy, ya tenemos civilizaciones con pirámides, con ciudades amuralladas, que tienen 12.000 años de antigüedad. Es decir, de hace 50 años ya hemos aumentado más del doble, de 5.000 aumentamos a 12.000. Ha ido creciendo esta cantidad de tiempo. Y hoy día, por ejemplo, en lo que significan los pueblos en América, se decía que todos habían pasado del estrecho de Bering, la parte norte donde está Canadá, Estados Unidos, está Alaska, y en ese borde de Alaska se toca casi con Siberia, que es Rusia. Sí, Claro. Estados Unidos y Rusia son limítrofes. Y antiguamente, cuando había mucho hielo, en la época de hielo, que están hace aproximadamente entre 60.000 hasta 20.000 años atrás, que empezó a descender, era puro hielo. Se decía que los seres humanos habían venido desde China, desde Oriente, de donde sea, cruzando por los hielos para llegar a América. Pero hay un problema, y el problema es grave. Los pueblos más antiguos no están en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en México. Los pueblos más antiguos están en Sudamérica. De hecho, en Chile, en la zona de Puerto Montt, está en la zona más antigua, con entre 15.000 y 18.000 años de antigüedad, las culturas humanas más antiguas. Así de simple. Pero en Estados Unidos no, en Estados Unidos tienen 8.000, 7.000,
6.000, lo cual calza con el fin de la era glacial. Pero, ¿por qué hay más acá en años que allá? Porque nosotros no tenemos claramente descrito lo que pasó. En el caso de Egipto llegamos a lo mismo. Estamos recién empezando a destapar, a sacar la tierra para poder descubrir qué es lo que hicieron los seres humanos previos a nosotros, pero también en el conocimiento científico, en el conocimiento de la sabiduría filosófica, en la enseñanza de vida, también que ellos también estuvieron muy cercanos a un apoyo que no necesariamente puede haber venido de ellos, sino que de una civilización anterior, cualquiera sea esta. Claro. No, impresionante. Me encanta el tema de Egipto y toda su historia y el enigma que trae las pirámides también. Que bueno, como te decía, lo podemos dejar como para un capítulo exclusivo y una segunda parte que se, Ni un problema, que se compadre. viene. Sabe que materia dispuesta, no tengo ningún problema. Oye, gracias. ¿Quién fue que me escribió aquí un mensaje? Oye, sí, pueden Francisco de preguntar. dice, Chinchorro 10.000 años. Chinchorro 10.000 años. Arica, en la zona de Arica se descubrieron hace no muchos años atrás, 15 o 20 años atrás máximo, se encontraron las momias de Chinchorro. Y las momias de Chinchorro son más antiguas que las momias de Egipto. Claro, ¡Wow! ¿Cómo es increíble. posible que en una cultura de pescadores cercana a la zona de Arica hayamos encontrado un pueblo que hacía momias con sus cuerpos? Increíble. La trascendencia del ser humano. Otro tema tremendo. Sí, hay un amigo que escribió que, claro, también había esto eso de que hay como una especie de pirámide en la Antártida que se han visto. Eso para la tengo que dejar para otro tema, para otro programa, compadre. Me hago el invitado al tiro. Segunda parte, chicos. Aprovechen de preguntar, hagan preguntas, es el momento. Tienes que pedirle a la gente que se pongan en el avioncito, ese triángulo que está de costado, Claro, que de ahí te mandan las preguntas porque es más fácil, porque aquí pasan tan rápido que uno no que se alcanza a nos leerlo. van, Hay veces que tienes se nos suerte. van perdiendo ya en la caja de comentarios. Sí, pero fíjate que tú me estás preguntando y veo lo de la Antártida. Sí, efectivamente se han encontrado estructuras que no han sido estudiadas. Hay estructuras que se ven piramidales, sí, sí las hay. Eh, la verdad que he seguido incluso muy cercano al Instituto Antártico Chileno, muy cercano a las fotografías satelitales, muy cercano a los trabajos que hicieron muchos científicos y es verdad, existen pirámides, hay estructuras que parecen pirámides, que no parecen un cerro común y corriente, pero hay que investigarlo. Es decir, todavía no se logra llegar, el clima ya es muy fregado, viejo. El clima en la Sí. Antártica no es ir a Punta Arenas. No, 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 no. Punta Arenas el clima es grato y agradable. Ir a la Antártica son vientos altísimos, promedio 80, 100, 300 kilómetros por hora. El frío es bárbaro, 15, 20, 30, 40 grados bajo cero. No es fácil vivir ahí, sobre todo en la zona hacia el polo sur. En la parte externa, donde está la península de Palmer, la península de O'Higgins, la península de San Martín, no sé qué otro nombre quieran ponerle porque depende del país que se quiere quedar con eso, que es uno de los puntos de conflicto que se vienen muy fuertes dentro de muy pocos años más. Está claro que la Antártica tiene un punto que es nosotros no sabemos lo que hay ahí. Se han descubierto bosques petrificados bajo el hielo. Se han encontrado zonas que son totalmente agua y obviamente hay zonas que son totalmente tierra. Se desconocen cuáles son todas las potencialidades en la parte de la Antártica, pero se sabe que la reserva mayor de agua potable del mundo es el Polo Sur. Y una de las reservas más grandes de gas están en el borde del Polo Sur hasta la 12ª región, incluso más allá, llegando hasta casi frente al paraíso, en donde hay gases muy importantes para poder ser explotados. Y lo más importante, que en la Antártica hay petróleo, por lo cual a algunos ya se le iluminaron los ojitos Ah, para ir con una pala, claro. compadre, a buscar petróleo. Pero hay un problema, el Sospechoso, clima. sospechoso. El clima, viejo, es hiper complejo, muy difícil, y esto sería como ir a la película Duna, ¿ah? Ir a buscar la especia entre medio de los gusanos, que será un desierto. No, aquí no es, el mayor desierto líquido es el Antártico con un clima que es insoportable, es insostenible. Por eso, gran cantidad de los investigadores que llegaron hasta el Polo Sur
gran cantidad de ellos al volver muertos. Han muerto muchos científicos, muchos exploradores capturados en sus lanchas o capturados en sus viajes por los temporales brutales y que les ha costado la vida. Es una zona muy complicada. Así es. Vamos a ver algunas preguntas que tengo aquí, entre los chicos. ¿Quién creo yo que construyó las pirámides? Buena pregunta. Buena pregunta. Vamos con eso entonces. Buena pregunta. Mira, yo creo que el ser humano es más inteligente en el pasado de lo que la gente dice o cree. Muchísimo más inteligente. Es decir, el ser humano es capaz de hacer muchas cosas que no necesariamente tiene que venir un ovni extraterrestre a hacerlas. Hay seres humanos que pueden realmente lograr grandes avances tecnológicos. Se han descubierto, como el Coral Castle de Florida, no recuerdo el personaje, Blitzcannel, algo así, logró determinar cómo había sido el secreto para mover gravitacionalmente las piedras. Él construyó un castillo solo, sin maquinaria, sin personas que lo apoyaran, y hizo un castillo de coral, moviendo piedras de toneladas, viejo, haciendo equilibrios en las piedras de una manera impresionante, y lo hizo, él dijo, descubrí el secreto de las pirámides. Yo creo que todavía no sabemos toda la tecnología y todo el trabajo electromagnético que tenían las pirámides. De hecho, uno de los misterios más grandes dentro de las pirámides es cómo hicieron las pinturas sin llenar de hollín los techos. Porque en esa época la gente usaba estructuras donde quemaban combustible, se encendían las antorchas y cuando se iban apagando las antorchas iban prendiendo otras, se acababa la madera, prendían otras para poder pintar. Y pintaban de una manera maravillosa, con colores perfectos, con equilibrios de tonos. ¿Y cómo hicieron eso sin que se mancharan los techos, sin llenar de hollín los muros? Un gran misterio. Pero resulta que tú te encuentras con que en las mismas pirámides tienes estructuras que parecen una especie de tubo con una serpiente en el interior que está sujeto por personas y que aparenta estar iluminando como una ampolleta. Y se descubrieron las pilas en Bagdad, se descubrieron al vacío muchas cosas tecnológicas, con lo cual yo diría que uno de los secretos que nosotros todavía no tenemos muy claramente develado, pero que está ahí frente a nosotros, es que los egipcios tenían luz eléctrica. Y si tienen luz eléctrica, ya empezamos a entrar en los campos electromagnéticos viejos y ahí en un campo gravitacional, fuerzas que pueden provocar que de alguna manera se hayan movido piedras gigantescas de decenas de toneladas con el uso del viento, con el uso de campos magnéticos. La verdad es que están en una tecnología que nosotros no conocemos. Que si hubo ayuda externa, ayuda extranjera, ayuda alienígena, no me cabe la menor duda. Así es. Bueno, ya vamos llegando al final de la entrevista. ¿Cuánto rato llevamos? O sea, Cerca de hora 20 más o menos. Hora 20. estamos bien. Tú dijiste No, que era 20 de durar el programa. Está bien, compadre, está sí. bien. Oye, muchas gracias. Ha sido realmente una clase de historia. Es como un libro de conocimiento. Lo llenaste de luz. Y mira, sin computadora al frente, bueno, sin computadora al frente. Impresionante. Realmente aprendimos mucho. Para que la gente que llegó tarde, yo siempre dejo No hay siempre computador, compadre. los lives, siempre dejo los lives guardados en el perfil para que la gente lo pueda volver a ver. Sí, es importante. También, bueno, con su permiso, también lo subo a mi canal de YouTube para que queden guardados ahí también. Mándame los links, no puedes publicarlos también porque hay gente que lo va a querer ver después. Claro. Y nada, y dejarlo súper invitado porque claramente vamos a tener que hacer otro capítulo. Ahí vamos a ver bien qué tema vamos a trabajar en específico. Encantado, o sea, un gusto estar contigo, lo habíamos conversado la vez pasada, ahora muy potente, súper bueno, y espero que haya un nuevo programa para poder conversar de estas cosas, que son tan nuevas para muchos, son muy llamativas, pero la verdad es que muy maravilloso el poder conversar este tipo de temas, que son ¿Tienes algo que promocionar o quieres contar algún proyecto? emocional. Compren mis libros, están en Amazon, tengo 10 libros publicados en Amazon. Fuerte. ¿De qué se tratan los libros? Bienvenido a la Hermandad, es una autobiografía mía donde cuenta todos los fenómenos paranormales, anómenos ovnis que me han pasado en la vida. Es una autobiografía, es entretenido, es un libro súper entretenido.
Bienvenido a la Hermandad, en Amazon, de Alberto Urquiza. Hay otro libro que se llama Biocuántica, un paso más allá, que es la historia de cómo se llega a una teoría terapéutica complementaria, absolutamente profunda dentro del ser humano. Un libro muy entretenido, súper educativo, la verdad que llega a ser chocante en lo educativo que es, chocante, porque rompe muchos paradigmas de creencias, muchos como lo que hablamos de las dimensiones, muchas otras cosas. Y hay un tercer libro que está publicado ahora que se llama Isla Friendship, que es el libro donde parte con la historia de Octavio Ortiz, ahora con la historia de Ernesto de la Fuente y la historia mía dentro del fenómeno de la Isla Friendship. Isla Friendship, entre el misterio y la verdad, informe especial. Ese libro está también en Amazon, porque ya los libros de antes, que es la antigua historia de Friendship, que se publicó en España, por parte de Octavio, ya ese libro del año 2007, pero eso no está conmigo. Yo hice el libro, la verdad que yo redacté, novelé el libro, pero el libro es 100% de Octavio. Este libro está complementado con la historia de Octavio, por eso dice Isla Friendship, Octavio Ortiz y Alberto Urquiza. Y esos libros tengo en Amazon, así que los pueden pedir digitales, lo pueden pedir en papel, salen el doble caro, pero te los mandan en papel, son libros muy bien hechos. Y, o si no me los piden a mí por internet y se los mando digital, sale más barato. Eso. Le van ahí por interno. Sí, se comunican conmigo a Instagram, a Facebook, Alberto Urquiza García. Súper fácil de encontrarme. Mis sitios son Alberto Urquiza García. Tengo 4 Facebook que se llaman Alberto Urquiza García. Tengo 2 Instagram, uno que es Alberto Urquiza García, el otro Alberto Urquiza Vivencia. Y bueno, ahí están los datos, me pueden mandar cualquier cosa, así que no hay problema. Bueno, por mi parte, volverte a agradecer por este espacio de conocimiento puro. Ha sido muy entretenido, en realidad, muy didáctico. También agradecer a la gente que se conectó. Muy buena audiencia, hicieron unas preguntas muy interesantes también. Espero que les haya entretenido el espacio. Recordarles que son unas entrevistas paranormales y que vamos en el capítulo 13 y que esto no para. O sea, aquí todo el año vamos a tener invitados nuevos, no vamos a hacer segundas partes, terceras partes y así. Así que... Tremendo amigos, programa 13. ¿cómo? Buena. Así que los invito para que me sigan también, para que sigan al blog y para que sigan a Alberto. Así que muchas gracias a todos los que comentaron, a Cris también por los comentarios, por estar ahí, y bueno, y a todos los chicos que no hemos visto las caras y ya nos conocemos de otros lives. Así que muchas gracias, Alberto, y nos estamos viendo en un segundo capítulo. Tú quedas, Gracias. Muchas gracias. Me voy. Chao chicos. Bendiciones a todos. Gracias, chicos.